¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Seguros con Finanzas. En este episodio te platicaré una estrategia de inversión enfocada a enfrentar diferentes escenarios y ciclos económicos o distintos factores que afectan a las finanzas personales. Esto con el fin de que nos ayude a poder tener un poquito más de certeza y al mismo tiempo poder aprovechar las oportunidades que se presentan en materia de inversión en los mercados financieros. En México, en el contexto actual que es en donde estamos pasando por un proceso de recién terminadas las elecciones, en donde los mercados y el mundo financiero ha reaccionado de forma negativa y con temor por diferentes expectativas de no crecimiento económico, ¿no? Al mismo tiempo, pues ha habido una depreciación del peso frente al dólar en casi un 9%. También notarás en las noticias que se ha causado gran inquietud en el mundo financiero las propuestas sobre la reforma al Poder Judicial, así como la mayoría en el Congreso de un solo partido político. Diversos analistas, incluyendo las calificadoras, prevén un alza en el cobro de impuestos, dado que las finanzas públicas están comprometidas con una deuda que se estima terminará en 1.36 billones de pesos, es decir, más del doble de lo que gastó el sexenio anterior. Y por último, sin ser un factor menor, la inflación, que esta ya es una constante, a pesar de que no se han alcanzado los niveles que vimos durante la pandemia, se prevé que el tipo de cambio afecte porque al haber importaciones y dentro de esas importaciones haya materia prima, el costo de productos y servicios se incrementen de una manera natural. Sin querer ser una clase de economía, te explico que los factores que afectan a las finanzas de un país pues son obviamente el factor político, el marco jurídico, las finanzas públicas, si hay cambios en el sistema productivo, es decir, si a lo mejor se manufactura menos y se comercializa más productos y servicios, es decir, se vive a lo mejor más de la compra y venta y si esto tiene o implica importaciones, o también si hay una calificación crediticia, todo eso puede afectar las finanzas personales. Hasta esta incertidumbre, pues donde no tenemos control de estos factores, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es pues, nuestro plano o qué deberíamos de hacer? Bueno, aquí lo importante es que si ya tienes una estrategia de ahorro y de inversión, sigas con ese plan, ajustes donde consideres debas hacer algún cambio con el fin de que tu dinero no pierda valor ante la inflación. La otra es, si ya empezaste con un fondo de emergencia, continúa creando ese fondo de emergencia en diferentes instrumentos regulados. Al mismo tiempo, si ya empezaste a hacer inversiones en instrumentos dolarizados, como puede ser ETFs o acciones de Estados Unidos, aquí vas a tener una posible plusvalía en el sentido de que la acción va a valer más y si recibes ingresos o dividendos, el tipo de cambio te va a ayudar. También recuerda que cuando inviertes en bienes raíces es un instrumento en el cual tú puedes garantizar ganarle a la inflación y sobre todo si lo haces en fibras, si estas fibras, sus ingresos están dolarizados, aquí vas a tener un factor o un plus que te van a ayudar a poder capitalizar mejor tu inversión. Incluso hoy en día lo que se vio en estas últimas semanas es que el valor de las acciones mexicanos y las fibras sufrieron una baja en su precio, lo cual da una oportunidad de inversión a precios más baratos. Recuerda que en este canal las estrategias que nosotros hablamos van enfocadas a inversión para que tengas ingresos pasivos y ahorros en donde tu dinero no piensa valor. Que una parte de tu ingreso lo destines a inversión y ahorro y esta inversión puede ser en bienes raíces o en fibras, en acciones o en ETFs, en deuda gubernamental donde tú puedes comprar bonos, UDIbonos o BONDESF para que tengas ingresos pasivos. Y al mismo tiempo, pues también tener ahorros, ya sea que tengas cuentas de ahorro que te paguen alguna tasa de interés, pagarés o certificados de depósito o SOFIPOS que hemos hablado aquí en el canal y que te dejo aquí en las tarjetas de algunas SOFIPOS de las cuales hemos mencionado. También al mismo tiempo,
Con estos ingresos pasivos lo que buscamos como meta es que estas inversiones que estamos realizando a largo plazo, con el paso del tiempo vayan cubriendo nuestros gastos fijos y nuestro ingreso sea un adicional más, que no lo tengamos comprometido solo para hacer más inversiones. Te platico quién es Ray Dalio. Ray Dalio, o Raymond Dalio, como se le conoce, nació en 1949. Pues es un inversionista, empresario, filántropo, que es de las personas que gestionó un fondo y que al mismo tiempo creó esta empresa, Bridgewater Associates, en donde este portafolio o este fondo de inversión fue diseñado para enfrentar las diferentes circunstancias y escenarios económicos que vive pues, el país, ¿no? O cualquier país. Y él básicamente quiso hacerlo de una manera muy sencilla con estos instrumentos. El portafolio para todas las temporadas, el que le llaman All Season o All Weather Portfolio, consiste en destinar o adquirir un 40% en bonos gubernamentales, bueno, él lo hace en Estados Unidos, de largo plazo, un 30% de acciones en empresas de Estados Unidos, un 15% en bonos de Estados Unidos de mediano plazo, un 7.5% en oro, otro 7.5% en materias primas. Este portafolio ha dado una rentabilidad desde su creación de un 7.39%. Solamente 4 años ha sufrido pérdida, siendo la pérdida media del 1.9%. Si lo vemos a 10 años, el primer año, por ejemplo, tuvo un rendimiento del 19.42% y solamente 2 meses tuvo 11.58%. Ya en el último año ha tenido una media del 7.93% y sus peores meses fueron de un 6.03% positivo. Bueno, y aquí te muestro un poco el detalle de este portafolio, cortesía de Bursanet, en donde habla sobre todo cómo está conformado su portafolio de acciones en Estados Unidos. Un 5.54% lo tiene en un ETF de mercados emergentes, otro 5.33% lo tiene en el SP500, en el IBB, un 4.25% lo tiene en esta empresa Procter & Gamble, que es la empresa más grande de productos de consumo y de uso personal, cuyo dividendo son $4 al año, y lo cual es una acción muy sólida, muy fuerte. Está Coca-Cola con un 3.06%. Está también un 2.84% la cadena de supermercados Costco, que son empresas que se valorizan con el tiempo y adicional a eso reparten dividendos. También tiene participación en Coca-Cola con el 2.76%. Otra tienda de autoservicio que es Walmart tiene un 2.58% en el Spider, que sigue también al SP500, un 2.58% en Johnson Johnson, esta farmacéutica y de productos de consumo y uso personal de las más grandes del mundo, y tiene otra empresa de consumo que es McDonald's con un 2.37%. Bueno, y aquí viene la pregunta, oye, pues, ¿dónde compro oro, no? O sea, ¿cómo lo voy a almacenar en mi casa, no? O ¿dónde compro materias primas? Porque yo no tengo materias primas, ¿no? Bueno, hay una alternativa para poder hacer o replicar este portafolio. Sería a través de ETFs. Lo primero que podemos hacer es comprar bonos a 10 años. Y ahorita vamos a ver dónde podemos comprar, ¿no? A través de CETES directo. También tenemos bonos y UDIbonos a 5 años. Tenemos un ETF que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que es una gran alternativa, que es el VOO. Tenemos unos ETFs que replican el comportamiento bursátil del oro, que es el IAU, el GLD, el CGLD, también que replica el oro. Y de materias primas, pues hay dos ETFs, uno de ellos pues es el VAPO y el BAW, y otro es el PDBTC. Si nos vamos a la parte de bonos, vemos que en CETES directos los bonos a 10 años cuestan 91.19 pesos y traen una tasa de interés del 9.64. Y en el caso de UDIbonos tenemos a 3 años con un precio de 742 pesos y una tasa de interés del 6.88.
También podríamos comprar siguiendo esta estrategia, bonos a 3 años que cuestan hoy, el 20 de junio del 2024, 94.39 y que están a una tasa de interés del 10.83 y a 5 años cuestan 96.6 a una tasa de interés del 9.92. Te dejo aquí en las tarjetas mi video de CETES donde te explico cómo funcionan cada uno de estos instrumentos. Bueno, el ETF Vanguard, el SP500, también te dejo en las tarjetas el video que hicimos sobre los fondos de inversión, los ETFs de Vanguard. Aquí nada más te comento que este es un índice que replica a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y que si hubiéramos invertido en este ETF en el 2010, hoy este ETF con la reinversión de los dividendos estaría valiendo 60,000 pesos, 5 veces su valor. En cuanto a la inversión en oro, tenemos este ETF, el IAU de la casa gestora de BlackRock. Este ETF está costando $43.94. Tiene una comisión de administración del 0.25%. Este ETF no reparte dividendos. Aquí básicamente la inversión es la apreciación del ETF con el paso del tiempo por la oferta y demanda. Si hubiéramos invertido en este ETF en el 2006, $10,000, hoy el valor de este ETF estaría valorado por arriba de los $50,000. Estos ETFs, pues sí lo puedes adquirir en GBM o en Bursanet. Tenemos de la casa de gestora de fondos Street Global Advisor, el Gold, el GLD. Este ETF cuesta $215 cada título y tiene una comisión de administración del 0.40%. Desde que se insertó en el mercado bursátil ha tenido un rendimiento del 8.49%, un poquito por debajo del benchmark de los que siguen el índice del oro. De la misma casa de bolsa también existe otro ETF con un costo menor, que es del $46.8, que son alrededor de 1,800 pesos, 850 pesos. Este tiene una comisión de administración mucho menor, a diferencia del anterior, de 0.10%. Este tiene un mejor desempeño del 10.89% contra el benchmark del 11.06%. En el caso de materiales o de materias primas, podemos invertir en el ETF de BVAW, el Vanguard Materials ETF. Vanguard ofrece una diversidad de ETFs con un gran desempeño que replican perfectamente bien estos índices. Este ETF tiene un gasto de administración del 0.10% y ha tenido un rendimiento en los últimos 10 años de casi un 10%. Aunque este ETF, si bien es cierto, invierte en materiales, invierte en productos químicos, en gases industriales, en acero, en productos químicos básicos, materiales de construcción, aluminio, etcétera, básicamente invierte en empresas de Estados Unidos que se encargan de la explotación y manufactura de estos productos. Y aquí te pongo un ejemplo. Lindul, que por ejemplo maneja productos químicos, Freeport, que maneja cobre, Sherwin-Williams, bueno, pues todas las bases de pinturas, Ecolab, que tiene diferentes productos químicos, en fin. Entonces, este ETF hace una distribución trimestral de dividendos, porque si bien es cierto, son empresas dedicadas a materiales de Estados Unidos, son empresas bastante grandes. Otro ETF que tenemos que lamentablemente no está listado en el SIC es el PDBC de Invesco, que se le conoce como Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy. Este ETF sí invierte en materiales y ahorita te vamos a mostrar en qué invierte. Desde su inserción ha tenido un rendimiento promedio cercano al 12%, tiene un gasto de administración del 0.67% y aquí básicamente tú estás invirtiendo en materiales. ¿Cuáles son esos materiales? Bueno, este ETF tiene una distribución en lo que son gasolinas, petróleo, oro, maíz, granos, cobre, zinc, etc. Y al igual que el ETF anterior, reparte dividendos. Estos dividendos los reparte de forma trimestral.
Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que este es tu canal, Seguros con Finanzas. Nos vemos en la próxima.